El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar la lección de escuela sabática número 5, titulada Solo la Biblia, sola Escritura, para el jueves 5 de abril, cuyo título es Sola Escritura y Elena de White. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros acá en este jueves 30 de abril. Su servidor, José Moreno, les agradece que estén con nosotros. El Ministerio Conéctate a Jesús les quiere regalar en el día de hoy el estudio de la lección de escuela sabática adaptada para nuevos creyentes. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de este ministerio. Gracias te damos, Señor, por regalarnos un manual de estudio como la Santa Palabra. Gracias te damos, Señor, por permitir que nosotros tengamos en medio de la crisis un ministerio para presentar la palabra de Dios. Bendice, oh Dios, a los nuevos creyentes que estudian con nosotros cada día. Y bendice, oh Dios, a los privados de libertad en todo el mundo, pero en especial los 400 muchachos del pabellón 1 en La Joyita y los otros 200 y tantos del pabellón 13. Bendice también, Señor, a los amigos que tenemos, más de 400 en el pabellón 2, y el resto de los muchachos que, Señor, cada vez que visitamos el penal nos reciben con gozo y alegría. Gracias, Padre. Hoy día las puertas están cerradas, pero sabemos, Dios, que no va a ser por mucho tiempo. Por eso, Padre Santo, preparamos el material para que ellos, gracias al poder de tu Espíritu Santo, sé que lo reciben y sé que escuchan y sé que estudian con nosotros. Bendice, oh Dios, los que ya están en libertad y que han decidido seguir a Jesús. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sola Escritura y Elena de White. Hoy día, mis queridos hermanos, vamos a tener 2 días de potencia, sobre todo para los nuevos creyentes. ¿Y por qué lo digo? Se van a dar cuenta. Les voy a pedir que mantengan la conexión, se mantengan allí alegres, mirando cada parte, cada pedacito, tomando nota. Y si tienen alguna pregunta, no dejen escribir abajo en comentarios, que a mi correo electrónico me llegan todas sus preguntas y comentarios. Queremos iniciar con la cita del libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. La pregunta es, ¿por qué siempre es importante remitirse a la ley y al testimonio bíblicos como las normas para nuestra enseñanza y doctrina? ¿Por qué siempre es necesario que vayamos a la Biblia para comprobar lo que se nos dice y que lo que se nos dice esté en armonía con ella? ¿Y cómo se consigue esa armonía? A la ley y al testimonio. Si usted revisa
Isaías 8:20, usted va a ver que el versículo termina diciendo, si no es conforme a esto, es porque no le ha amanecido. O sea, si no están en armonía con la ley y el testimonio, y déjeme explicarle, recuerde que nosotros estamos hablándole a nuevos creyentes, así que me perdonan los hermanos que ya tienen un poquito más tiempo en esto, pero yo tengo que ser bien detallado. En lecciones anteriores explicamos qué era la ley y qué era el testimonio. ¿A qué se refiere el profeta Isaías cuando habla de la ley? Recuerden que era un profeta. ¿Ve? Era un profeta. La palabra de Dios se divide en dos. La ley, el Antiguo Testamento, y el testimonio, el Nuevo Testamento. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios, usted tiene. Le pido por el amor de Dios que lo confirme con este manual. ¿Me explico? Se lo agradezco. No va a tener problema, mi hermano. No va a tener ningún problema si usted utiliza este manual como la norma, como la guía para todas las aclaraciones que usted necesite de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. ¿Qué explica esto para el ministerio de los profetas que no han llegado a formar parte del canon bíblico? Ustedes ahora me van a preguntar primero, ¿qué es el canon bíblico? El canon bíblico son los 66 libros que están aquí, que hablan manteniendo la unidad de la palabra de Dios, por lo que se dice que estos libros fueron inspirados. Cualquier otro libro que hable de Dios o que hable de la historia, libros históricos, que mencionen a Dios por algún lado, no necesariamente podemos considerarlos partes del canon bíblico, porque en alguna parte de ellos se confirma de que no hay inspiración. Para que un libro forme parte del canon bíblico, todo el libro tiene que ser inspirado. No la mitad del libro, no, todo el libro tiene que ser inspirado. Puedo darle más información a esto, pero lo vamos a dejar para un estudio específico que tenga que ver con los 72 libros que aparecen en algunas Biblias, ¿ve? Y que no aparecen en esta Biblia. Hablamos de ello en otra ocasión. Llegamos a proyectar la cita de la cual estamos hablando. A la ley y al testimonio de Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir amanecido? En otras palabras, todavía les falta conocimiento. Todavía están durmiendo. En conocimiento bíblico, todavía están dormidos. Por lo tanto, si están dormidos, no podemos considerarlos como verdad. Ahora, de paso, usted sabe que hay muchas iglesias dormidas. Tan dormidas, pero tan dormidas, que ellas mismas no se han dado cuenta que están dormidas. ¿Qué le parece? Cuando hablamos
de sola escritura, solo la Biblia, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta de qué hacer con Elena de White. Incluso una lectura superficial de los escritos de Elena de White muestra claramente que para ella la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas, la fe y la práctica. Conflicto de los siglos, página 581. Mis queridos hermanos, ¿qué hacer si hablamos de solo la Biblia? ¿Por qué mencionar los escritos de Elena G. de White? Es que los escritos de Elena G. de White, como ella misma lo dijo, o como aparece aquí en la cita, dejan claro que la máxima autoridad no son sus escritos, sino es la Biblia. ¿Me explico? Además, ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante. ¿Y cuál era el gran principio protestante? ¿Se acuerdan cuál era el lema? Lo vimos en el primer día de esta semana. ¿Se acuerdan cuál era el lema de la Reforma? Sola Escritura. Sola Escritura. Tota Escritura. Para tener más información de esto, les voy a invitar a que vean aquí en mi sitio web, busquen el capítulo del conflicto de los siglos, los capítulos 1 y 2 del conflicto de los siglos. Ahí tengo ya la presentación sin comentarios, aquí mismo, en este mismo canal, capítulo 1 y 2 del conflicto de los siglos. Para los que tienen el libro, la lección les aconseja buscar la página 12 del conflicto de los siglos. Del libro Mensajes Selectos, el tomo 3 y la página 32, se consigue la siguiente cita. Según la misma Elena de White, sus escritos en comparación con las escrituras eran abro comillas, una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Elena G. de White deja claro en esta cita que sus escritos son un fosforito que te lleva al gran sol de justicia que es la Biblia. Una pequeñita luz que te va llevando de a poquito a entender y comprender y a conocer a Dios en su palabra. No reemplaza la Biblia, te lleva a la Biblia. Yo soy un ejemplo de esto. El deseado de toda la gente, Camino a Cristo, fueron libros que a mí se me presentó. Patriarca y Profeta, fueron libros que a mí se me presentó y que leyéndolos pude entender lo que por 22 años no había entendido porque había sido guiado por hombres, no por el Espíritu Santo. Así que te digo la verdad, funcionó para mí.
Sus escritos nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta, no están familiarizados con las escrituras si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Ella está diciendo que yo no hubiera necesitado los libros de ella para llegar a entender la palabra de Dios si desde el principio me hubieran instruido bien, yo hubiera buscado realmente hubiera estudiado la Biblia con el deseo, como ella dice, con el deseo de realmente de alcanzar la norma bíblica y lograr una perfección cristiana. Cuando empecé a estudiar la Biblia tenía 13 años. Y créame, a la edad de 13 años había un pocotón de cosas en mi vida que la Biblia no ocupaba el primer lugar, pero sí tenía ciertos deseos de estudiarla. Pero gloria a Dios que más tarde las cosas cambiaron. Les invito, hermanos, a estudiar la Biblia con el deseo de alcanzar la norma bíblica y de dejarse guiar por esa norma bíblica para obtener la perfección cristiana. Amén. En el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 535, dice lo siguiente. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Esta mañana conversaba con mi esposa y casualmente le decía esto, que probablemente muchas personas rehúsan leer la Biblia, pero si aquí tengo, si le llevamos un folleto, un testimonio, lo aceptan más rápidamente. Y estos pequeños folletos lo llevan a la luz mayor, que es la Biblia. Por lo tanto, debemos apreciar sus escritos, los escritos de Elena G. de White. Debemos apreciar todo lo que podamos obtener que ella haya escrito. Como nuevos creyentes, hermanos, les animo a apreciar los escritos del espíritu de profecía, como comúnmente reconocemos los escritos de Elena G. de White. Comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritores bíblicos, pero tienen una función diferente de la de la Biblia. Sus escritos no son una adición a las escrituras, sino están subordinados a la Biblia. Los escritos de Elena G. de White se someten a la Biblia y nunca los consideramos que son una extensión. Les confieso que en un tiempo, cuando recién teníamos 1, 2, 3 años, los primeros años, estudiamos los escritos de Elena G. de White y hay tanta armonía en estos escritos con la Biblia. Hay que yo sí los consideraba una adición
Yo les invito, hermano, pero no lo son. Repito, no lo son. Yo. Los aprecio tanto estos libros. Aprecio y es que me impresiona grandemente como una jovencita que no pudo terminar el colegio, llegó hasta el 3er grado de primaria, no pudo terminar el colegio, no pudo seguir estudiando por una pedrada que recibió de otra compañera de la escuela y que la sacó del colegio. Sin embargo, son más de 89 libros y miles de revistas que el Espíritu Santo le llevó a escribir a ella. Hermanos, si usted no se ha gozado en leer un libro de Elena G. de White, se ha perdido. No le voy a decir que se ha perdido lo mejor de la vida, porque lo mejor de la vida es la Biblia, es la Santa Palabra, pero se ha perdido una de las maravillas que tenemos como adventistas del séptimo día, que son los escritos de Elena G. de White. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las Escrituras. Al contrario, exaltó la Biblia como la única norma de fe y de práctica. Ella nunca, hermano, nunca ha querido que nosotros pongamos sus escritos por encima de la palabra de Dios. No lo hagamos. Yo aprecio a Elena G. de White y me hubiese gustado conocerla en persona. Estuve en una de las casas de ella en California, allá en Santa Elena. De paso, la ciudad se llama Santa Elena, pero no por ella. Y casi todo el mundo es adventista. Hay otra ciudad como Loma Linda, donde la mayor parte son adventistas. Los policías la pasan echándose fresco, no hay criminalidad. Conversé con una de las nietas, creo que era nieta de ella, y fue fabuloso. Te invito, mi querido hermano, a que si puedes hacer un viajecito a California, visita Santa Elena. Cuidado, no te comas las uvas. Piensa en el increíble regalo que se nos ha dado a través del ministerio de Elena de White. ¿Cómo podemos aprender a apreciar mejor la asombrosa luz que proviene de ella y, al mismo tiempo, defender la supremacía de las Escrituras? Te digo, mi hermano, cuando te metas en los escritos de Elena G. de White vas a saber por qué te hacemos esta pregunta. ¿Cómo podemos aprender a apreciar mejor la asombrosa luz que proviene de ella y, al mismo tiempo, defender la supremacía de las Escrituras? Este libro, mira, ahora mismo yo te aconsejo que te leas un capítulo por día de este libro. Yo lo estoy haciendo. Y es la segunda vuelta que la iglesia tiene. Ya estamos en el segundo periodo de los 5 años para leer la Biblia completa en 5 años. Hoy nos tocó el capítulo 88 del libro de los Salmos. Únete. Si no tienes el link de Revidados por su Palabra, pídemelo, yo te lo mando. Es muy importante, hermano, que pongas, además de la lectura de un capítulo por día de la Biblia, yo le agrego un capítulo. Ahora mismo estoy en el capítulo 39 del conflicto de los siglos. Son 43 capítulos. Terminamos
el conflicto de los siglos y estoy casi seguro que voy a seguir con el deseado de toda la gente. Yo no sé si quieres unirte conmigo, pero avísame. ¿Voy con el deseado de toda la gente o con Hechos de los Apóstoles? Estoy ahí, a ver cómo el Señor nos dirige. Él nos indicará si es uno de esos dos o es otro. Todavía tenemos unos 5 días para terminar el capítulo, 4 días para terminar el conflicto de los siglos y entonces ver cuál será el próximo libro que vamos a seguir estudiando. Recuerden, hoy toca capítulo 88 del libro de los Salmos y capítulo 39 del conflicto de los siglos. En mi caso, yo voy un par de días adelantado, pero en el internet estamos en el capítulo 37. Llegó la hora de escuchar a la sierva del Señor hablando de este tema. Sola Escritura y Elena G. de White. Citas del Espíritu de Profecía refiriéndose a sola Escritura y Elena G. de White. Ella misma habla de ella y la Biblia. ¿Qué le parece? Vamos a ver la primera cita que tenemos. Se encuentra en el libro Educación, la educación cristiana, página 54. ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes de ciencia más ennovelecedora historia más maravillosa? Claramente retrata la justicia y vaticina la consecuencia de la desobediencia de la ley, de Jehová. A nadie se deja en la oscuridad en cuanto a lo que Dios aprueba o desaprueba. Estudiando las Escrituras, llegamos a conocer a Dios y somos encaminados hacia la comprensión de nuestra relación con Cristo, quien llevó nuestros pecados y es el garante, el sustituto de nuestra humanidad caída. Estas verdades atañen a nuestros intereses presentes y eternos. La Biblia descuella entre los libros y su estudio tiene un valor superior al de otra literatura para dar vigor y expansión a la mente. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Mis queridos hermanos, hasta aquí llega la primera cita que hoy vamos a leer en el segmento del Espíritu de Profecía. Impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros aceptamos el reto de estudiar un capítulo por día de la Sagrada Escritura y a la vez estudiar un capítulo por día de uno de los libros
escritos por Elena G. de White. Haga la comparación. Y usted va a ver que cuando el apóstol Pablo escribe, toda escritura es inspirada divinamente, es verdad, se refiere exclusivamente a los libros que forman la palabra de Dios. Pero no deja y no dice que hasta el Apocalipsis Dios habló. ¿Estamos claros? Dios sigue hablando. Hoy día, muchas personas han de conocer a Dios por la tecnología. Entonces, las Biblias que están electrónicamente no son palabras de Dios, porque a esas no se refería el apóstol Pablo. Los hombres y mujeres de Dios que están presentando la palabra de Dios a través de los medios televisivos no son inspirados, porque a eso no se refería el apóstol Pablo. Si usted quiere saber si un escrito está o no está dirigido por Dios, compárelo con este. Y como le dije hace 3 días, si no hay nada que lo contradiga, gloria a Dios. Porque Dios es perfecto, su palabra es verdad 100%. Amén. Bien, vamos a la segunda cita. Se encuentra en el conflicto de los siglos, el libro del mes, el libro de la cuarentena, página 188. No ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. Hermanos míos, en el siglo XVI ocurrió lo que se conoce como la época del oscurantismo. Satanás se dio gusto quemando Biblias. Por favor, un poquito de historia nada más. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante. ¿Se acuerdan el gran principio protestante? La Biblia, únicamente la Biblia como regla de la fe y del deber. Sola escritura. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que dispone para destruir la libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI es la única esperanza de una reforma en nuestros días. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI. Cuando los cristianos eran quemados, cuando los cristianos eran llevados a la prisión, cuando los cristianos eran degollados. Esa misma adhesión incondicional es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Así escribe Elena G. de White en El conflicto de los siglos, la página 188. Nuestra tercera cita se encuentra en Primeros Escritos, las páginas 220 y 221. Vi que Dios sabía que Satanás iba a ensayar todas sus artes
para destruir al hombre. Por esto había hecho escribir su palabra y presentado sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que los más débiles no necesitasen errar. Después de haber dado su palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la destrucción por Satanás y sus ángeles, y por cualquiera de sus ángeles o representantes. Mientras que otros libros podían ser destruidos, este había de ser inmortal. Y al acercarse el fin del tiempo, cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a multiplicarse de tal manera que todos los que lo deseasen pudiesen obtener un ejemplar, y si querían, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Primeros Escritos, página 220 y 221. Tremenda cita, mis queridos hermanos. Tremenda cita. Estoy viendo mi tiempo y me quedan pocos minutos. Quiero cerrar este estudio, como todos los días, viendo el resumen de la familia Fustero hasta la fecha. Toda la verdad debe ser probada por la Biblia, por toda la Biblia, toda escritura, toda la Biblia. Y solo la Biblia, sola escritura, solo la Biblia. Esto no significa que no exista inspiración fuera de la Biblia, o que no pueda haber otras fuentes que nos ayuden a entender determinados temas. Esta semana estudiamos sola escritura, toda escritura, y hoy empezamos a estudiar los escritos de Elena G. White. El primer tema que estudiamos fue única regla de fe. Primera de Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo indica que no debe haber una base doctrinal, que el apóstol Pablo indica que no debe haber otra base doctrinal en las Escrituras. En el tiempo de él era el Antiguo Testamento. Posteriormente, Pedro incluye los escritos de Pablo como base doctrinal. Eso lo ve en 2 de Pedro 3:16. Y Apocalipsis termina con la admonición o advertencia de no añadir ni quitar nada de lo escrito
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Léalo en Apocalipsis 22, 18 y 19. Hay fuentes como la arqueología, el diccionario, concordancia, libros, comentarios, etcétera, que nos ayudan a comprender mejor la Biblia, pero que no pueden sustituirla. Martín Lutero dijo: solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. El segundo tema que vimos esta semana es única norma de inspiración. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A la hora de estudiar los pasajes bíblicos, ¿qué norma o regla debemos seguir para interpretarlos? Si la Biblia es la única regla de fe, debe ser también la única regla segura para ser interpretada. Daniel usó la Biblia para entender sus propios escritos, Daniel 9:2. El Nuevo Testamento está lleno de referencias directas e indirectas al Antiguo para apoyar posiciones doctrinales o interpretar los hechos. Lucas 24:27, Hechos 2:16 al 21 y 1 de Juan 2:2 lo confirman. Interpretamos la Biblia comparando versículo con versículo dentro de su contexto, teniendo en cuenta todo lo que el tema se dice en la Biblia. Isaías 28:10. El tercer tema, la unicidad de la Biblia. Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siendo que Dios es el verdadero autor de la Biblia, podemos encontrar en ella perfecta unidad y armonía. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:20 al 21. Esta unicidad nos permite, primero, encontrar armonía doctrinal. Segundo, distinguir la verdad del error. Tercero, repudiar la herejía. Cuarto, aplicar medidas disciplinarias. Quinto, corregir desviaciones de la verdad. La unidad le da a la Biblia poder convincente y libertador. La unidad que la Biblia tiene le da a ella misma el poder de convicción y de libertad al que lo lee. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo, y este a su vez clarifica y amplía el Antiguo. Ninguno de ellos debe ser estudiado por separado. No me canso de decírtelo en este ministerio. Cuando vas a estudiar un tema de la Biblia, no solo busques el tema en el Nuevo Testamento, como hacen muchos. Confirma que en el Antiguo Testamento también Dios habló de ese tema. Y si no encuentras nada, ora a Dios. Puede ser que no haya nada, pero búscalo. Amén. El cuarto tópico es el claro mensaje de la Biblia. Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aunque hay algunos pasajes difíciles de entender, segunda de Pedro 3:16, la Biblia es lo suficientemente clara
para que la entienda cualquiera que la lea. Segunda de Pedro 3:16 y segunda de Timoteo 3:16 y 17. Esto es especialmente cierto en relación con el tema de la salvación y la vida eterna. El ignorante y el sabio pueden entenderla por igual. Con la ayuda del Espíritu Santo, cualquiera que se acerca al texto con deseo de aprender más de Dios puede profundizar y adquirir mayor conocimiento. No necesitamos recurrir a unos pocos elegidos o al magisterio de la iglesia para poder conocer el mensaje bíblico. Mi tiempo se me agota, no me puedo detener aquí, tengo que llegar al jueves, que es el que nos toca hoy. Los escritos de Elena G. de White. Cualquier aclaración de días anteriores, miren los videos anteriores, por favor. Joel 2:28, me gusta el libro de Joel. Y después de esto, derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Gloria a Dios! En la Biblia encontramos a profetas que no escribieron nada o cuyos escritos no fueron preservados. Números 21:14. Josué 10:13. Primera de Reyes 11:41. Primera de Crónicas 29:29. Segunda de Crónicas 35:25. Esto no implica que su inspiración fuera menor, puesto que Juan el Bautista, que no escribió nada, es considerado el mayor de los profetas. Lucas 7:28. En estos últimos tiempos, nuestros tiempos, Dios dice que habrá profetas inspirados. Elena G. de White es uno de estos profetas. Mis queridos hermanos, mañana vamos a seguir con este interesante tema. Los escritos de Elena G. de White, la escritura, solo la escritura y Elena G. de White. Sin más, mi tiempo se acabó. Vamos a orar. Amado Dios que está en el cielo, gracias Señor por los minutos que nos restan cada día para presentar este estudio. Que sea de provecho para los hermanos que sacan tiempo. Sí, y que digo que sacan tiempo, Señor, porque como estudiamos el día de ayer, la palabra de Dios no se puede estudiar de a la ligera. Hay que sacar tiempo. No se puede vivir de pequeñas doxologías todos los días. No, nadie vive de un pedacito de pan todos los días. No, se vive de sentarse a comer un desayuno completo. En mi caso, 2 plátanos en patacones diariamente con un aguacate son más que suficientes. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir espiritualmente, Señor, comiendo de a poquito. Ayúdanos, oh Padre Santo, ayúdanos a entender que hay que sacar tiempo para alimentarse con su palabra. Bendice, oh Padre Santo, el grupo de oración 24/7. Más de 40 personas están orando 24 horas en un sistema bien programado por las administradoras de este grupo. Gracias, Dios, por la participación que nos dan a nosotros de presentar su palabra todos los días a las 5 de la tarde. Gracias por los mensajes del pastor Michel temprano a las 7 de la mañana. Y gracias por las oraciones y los mensajes, los cantos de la hermana Tejada, las palabras del hermano Ezequiel, el hermano Machado. Gracias, Dios,
por la hermana Tina. Gracias también, Señor, por las oraciones de Shanay y su hija. Gracias, Señor, también por los aportes de los distintos videos y mensajes que nos proporcionan algunos hermanos en este grupo. La hermana Olda, oramos, buen Dios, por ella y por la hermana Guadalupe, quien saca tiempo de su trabajo, porque ella sí está trabajando, para orar con nosotros un buen rato cada día. Gracias, Dios. Oramos por los nuevos creyentes. A Luis, oramos por él. Oramos por los muchachos que están enlistados como los hijos de Dios. Ellos saben quiénes son. Oramos por la mamá de la hermana que despertó del coma. Gracias, Señor. Oramos por los médicos y por todos los que tienen que ver con salud. Desde el chico que limpia el hospital y que lleva la basura y la pone en su lugar, hasta el cirujano que con la dirección de Dios y sus manos expertas realiza las operaciones. Oramos por la iglesia, independiente de la denominación. Oramos por todas las iglesias, para que unidos peleemos contra el espíritu, el único enemigo que tenemos, que no es el coronavirus. Es un enemigo que el Señor derrotó en la cruz hace más de 2000 años, pero que Él piensa que a nosotros se nos ha olvidado que Él está derrotado. No, Señor. Puede que nuestras acciones den la apariencia de que se nos ha olvidado, pero no coma cuento. Sabemos que es un enemigo derrotado. Gracias, Dios. En su palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Juan. Gracias, Señor. Gracias. Despedimos esta oración con una de las poesías más bellas que encuentro, Señor, en su palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me hubiere ido, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Lo pedimos, Señor, en tu nombre. Permite que nosotros estemos preparados para ocupar ese lugar que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por este tiempo que nos han dedicado. Este video, compártalo, por favor. Si usted desea suscribirse a este canal, puede hacerlo. Pero le pido, más que suscribirse, comparta este video. Estaré agradecido con usted. No para que vean este negro feo, sino para que escuchen la palabra que hemos presentado acá. Oramos y rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. El Señor de los bendiga. Conéctate a Jesús, es nuestro lema, siempre gozosos.
Bendiciones.